Este viernes 13 de diciembre, un magistrado de circuito sentó un precedente fundamental para la protección de la libertad de prensa en nuestro país. Se trata del magistrado Fernando Silva, que en sesión del Tribunal de Circuito al que pertenece, dio la razón al periodista Raimundo Riva Palacio, que a principios de este año recibió un amparo para protegerse de las menciones y de los ataques que desde la conferencia mañanera y particularmente desde la sección de Elizabeth García Vilchis, quienes quieren las mentiras, le enderezaban un día sí y otro también para denostar, para calumniar, para afectar su imagen pública. Y bueno, pues aun cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya se acabó y de Elizabeth García Vilchis ya no sabemos demasiadas cosas, amparo que le fue concedido hoy ratificado porque se había apelado y se le había revocado, sienta un antecedente fundamental para que desde el poder público, desde el poder ejecutivo, no se vuelva a violar, esperamos, el derecho al honor, a la vida privada, al buen nombre de los periodistas críticos al gobierno. Vamos a recordar, le vamos a dar su mención honorífica al columnista Raimundo Riva Palacio y vamos a recordarle al pueblo de México quién es. Fernando Silva es magistrado del 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y ha participado en algunas ocasiones en las llamadas mañaneras judiciales, en donde, como ustedes saben, juzgadores dan información sobre la labor del Poder Judicial ante los continuos ataques que se han recibido desde el Poder Ejecutivo. Al dar lectura este viernes al proyecto de sentencia que fue aprobado por unanimidad, el magistrado dijo que la creación de la mencionada sección de las mañaneras, así como las denostaciones de AMLO contra Raimundo Riva Palacio, transgreden el principio de legalidad y los derechos humanos del periodista. Añadió que la libertad de expresión que goza la persona titular del Poder Ejecutivo no le faculta ni le autoriza a afectar los derechos humanos de los periodistas críticos del gobierno. Eso pues todos lo sabemos, pero Andrés Manuel López Obrador siempre se escudó en su derecho de réplica y Vilchis, obedeciendo al presidente, pues se escudaba en el vamos a desmentir fake news, lo cual pues era solamente un pretexto para atacar a sus adversarios políticos. Se recordará que en el primer día de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras?, que fue el 30 de junio de 2021, Elizabeth García Vilchis instituyó, entre comillas, el premio Pinocho de la semana y se lo concedió a Raimundo Riva Palacio por haber compartido un dato falso sobre la Guardia Nacional. Raimundo Riva Palacio dijo que la Guardia Nacional había tomado las instalaciones de la Universidad de las Américas en Puebla. Esto resultó no ser cierto o ser falso y pues en lugar de simplemente desmentirlo, como correspondía en todo caso, Vilchis insultó al periodista, llamándolo el Pinocho de la semana. Riva Palacio además fue frecuentemente agredido por López Obrador y Vilchis en los años subsecuentes, hasta que a finales de 2023 interpuso un amparo para que ya no se le mencionara, amparo que le fue concedido en enero de 2024, pero luego la presidencia apeló ese amparo, le fue revocado y vino otro recurso hasta que hoy, viernes 13 de diciembre, ya se dio en definitiva el amparo. Y aunque las causas originales ya desaparecieron porque ya no existe la sección Quienes quieren las mentiras, pues puede extrapolarse al actual gobierno esta protección para que, bueno, al existir una sección análoga llamada detector de mentiras,
pues no se ataque al periodista en este nuevo gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum. El proyecto del magistrado Silva dice: las libertades de pensamiento, prensa, expresión e información impiden que el Ejecutivo instale sistemas de comunicación gubernamental basadas en la distorsión de la realidad para difundir información sesgada, selectiva o falsa, porque esto crea un ambiente de desinformación que afecta la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas en una democracia. Enfatizó que la acción del gobierno de atacar a periodistas críticos en una plataforma diseñada con recursos públicos mediante la difusión de datos personales, verdades a medias e insinuaciones de amenaza, porque no nada más fue contra Riva Palacio, ya lo sabemos, es un acto de intimidación institucionalizada y abuso de poder que afecta la libertad de prensa. Esta sentencia es muy importante, muy importante, porque llegado el caso que continúen estos ataques, como es muy posible que pasen en el sexenio de Claudia Sheinbaum, aquí hay un precedente al cual los periodistas se pueden acoger para centrar su defensa. El magistrado aclaró que los poderes públicos tienen facultades para organizar las conferencias de este tipo para su información, pero que en ellas se debe respetar el principio de legalidad, los derechos humanos de los periodistas críticos del gobierno y los principios de veracidad, neutralidad, réplica y objetividad que rigen el derecho a la información pública. En conclusión, agregó: en el proyecto se propone conceder al quejoso el amparo frente a la conferencia de prensa del entonces presidente López Obrador en las partes en que afectaron el honor, los datos personales, vida privada y libertad de prensa del periodista. Y es posible que, aunque bueno, la conferencia mañanera ya no existe, sí existe su registro digital. Entonces el amparo podría amparar el eliminar los segmentos de la mañanera donde se ataca al periodista. Y aun cuando el gobierno, ante que, como ya he dicho, se da el amparo, ya terminó la sentencia, representa un precedente jurídico valioso, es de destacar que Riva Palacio fue el único periodista que se amparó contra los actos en su contra desde las mañaneras. Y bueno, esta sentencia, también ya lo comentamos, fue apelada por la presidencia, se puso en revisión y derivó en el proyecto votado este día. Y bueno, pues ustedes saben que en este libro tenemos un recuento de algunos hitos importantes de la sección Quienes quieren las mentiras de Elizabeth García Vilchis, y vale la pena recordar toda esta agresión institucionalizada, como la llamó el magistrado Silva, y todo esto ha quedado impune, porque hay que decir que la resolución dictada este 13 de diciembre de 2024 no implica una sanción ni para Andrés Manuel López Obrador ni para Elizabeth García Vilchis. Lo que hace es reconocer la ofensa y se protege al periodista de volver a sufrir una agresión, pero no se da ninguna sanción al presidente de la República, al expresidente, lo cual es muy grave. Por ejemplo, el 7 de julio de 2021 era la segunda semana que aparecía Vilchis en esta sección. Se negó el derecho de réplica a Joaquín López Dóriga, mencionado la semana anterior. También Vilchis atacó al diario El Universal por lanzar una campaña que llamó tendenciosa contra el Tren Maya. Agredió a Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, MBS y El Heraldo por aludir negativamente a Morena en sus espacios en el contexto del proceso electoral de ese año. La siguiente semana, el 14 de julio de 2021, Vilchis dijo que el gobierno no cuestiona la crítica, no ataca a medios ni periodistas, ni se descalifica la disidencia. Solo nos dedicamos a desmontar las mentiras, dijo la muy mentirosa. El otro ejemplo, el 4 de agosto de 2021, calificó al diario Reforma de amarillista, de pretender generar sensaciones o emociones e interesarse más por las formas que por el contenido. Fue la famosa ocasión en que dijo: no es falso, pero se exagera, en relación con una portada del diario que decía: sube la Comisión Federal de Electricidad la tarifa del DAC
20%. Entonces, bueno, no nos vamos no vamos a profundizar en esta nota, solo recordando el momento en que dijo su famosa frase. El 2 de septiembre de 2021, Vilchis dijo que en la mañanera se garantiza la interlocución de los periodistas y los medios de comunicación. Acusó a Carlos Loret de Mola de periodismo parcial y amarillista que busca golpear al gobierno y defender sin más a Ricardo Anaya, luego de que Loret dijera que no había pruebas de corrupción en contra del ex candidato presidencial panista. Y no las hubo jamás. Ustedes saben que fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto una colusión entre ambos, el presidente saliente y el entrante, que se determinó usar a la Fiscalía General de la República para golpear y debilitar al adversario de López Obrador, que pues perdió la elección. Y el 16 de febrero de 2022 estaba a todo lo que daba el escándalo de la Casa Gris de José Ramón López Beltrán. Vilchis declaró que la campaña que ustedes quizá recuerdan, hashtag Todos Somos Loret, hubo ciberacarreo usando cuentas bot para sembrar odio y desinformación en contra del gobierno federal. El 20 de abril de 2022, Vilchis se lanzó contra la periodista Azucena Uresti, que difundió una nota del portal MX en contra de José Ramón López Beltrán. Dijo: la revista miente deliberadamente para golpear al presidente. Ello en relación con los supuestos vuelos de una aeronave de la Guardia Nacional a Houston, ese escándalo donde vivía el hijo de AMLO. ¿Se acuerdan quizá ustedes de ese escándalo? El 4 de mayo de 2022 exhibió fotos de una mansión de 34,000 metros cuadrados, supuestamente propiedad de Carlos Loret en Valle de Bravo. Aseguró que la vivienda acaparaba el agua de una presa que abastece el Valle de México. ¿Y quién pompó? Dijo, imitando a López Obrador. También atacó a Rubén Humberto Moreira por orquestar una campaña de difamación por el tema de una presa. Y bueno, esto jamás lo demostraron. Ya estamos hablando de 2022, más de 2 años, y todo esto que estoy citando y que Vilchis exhibió en su momento jamás fue demostrado, jamás fue denunciado, jamás fue investigado y por supuesto jamás fue comprobado. El 7 de septiembre, doy un salto de varios meses, de 2022, atacó al director de Etcétera, Marco Levario Turcot, tras señalar que forma parte de una conspiración de periodistas y medios que, teniendo como eje la organización Atlas Network, utiliza granjas de bots y troles para golpear al gobierno de AMLO. Marco Levario Turcot respondió puntualmente por el canal de YouTube de la revista Etcétera. Ahí está el video de la misma fecha, del 7 de septiembre de 2022. El 4 de noviembre de 2022, Vilchis dijo que los adversarios de AMLO impulsaban una campaña de mentiras en el sentido de que este gobierno quería desaparecer al INE, lo cual claro que intentó, y que en esta campaña participaban periodistas y columnistas como el Washington Post, Reforma, Nexos, Publimetro y la revista Etcétera. Nuevamente, en respuesta, Marco Levario Turcot grabó un video señalando que esta era la 12ª ocasión en que Vilchis atacaba a Etcétera o a su director en su sección. Y bueno, pues esto es un pequeño recordatorio de lo que fue y sigue siendo este ataque contra la prensa crítica desde el poder. Ataque que no ha sido sancionado, ataques que siguen en carne viva después de la descomposición social, el clima de hostilidad contra la prensa que logró generar Andrés Manuel López Obrador en sus 6 años y del cual ahora se beneficia Claudia Sheinbaum con una prensa arrodillada ante ella.